Bienvenidos a la sesión número 7 de nuestra clase Ética Cristiana. Vamos a continuar con la presentación acerca de los modelos de cómo hacemos la ética y ver las debilidades y fortalezas que tiene cada uno de ellos. Hemos estado considerando acerca de el no consecuencialismo, que tiene que ver con las reglas, tiene que ver con las normas que determinan las acciones. Vamos a mirar lo que implica una diferencia conceptual entre regla, principio y norma. No es exactamente lo mismo. En el lenguaje de la ética debemos entender la diferencia. La regla se refiere a una acción particular frente a una situación. ¿Cuál es la regla como ciudadanos? La regla es pagar los impuestos, ¿verdad? La regla en las compras, como un criterio cristiano, es hacer negocios transparentes, justos. La regla es una acción particular frente a una situación. El principio se refiere a las razones o fundamentos de la regla. Se entiende como la fuente o espíritu de la regla. Recordamos que Jesús diferenció cuando tuvo un debate ahí con el joven rico sobre los mandamientos. Jesús le dijo: cumple el mandamiento de amar a tu prójimo. Entre las dos cosas que le dice, cumple el mandamiento de amar a tu prójimo. Y el joven rico dice: eso ya lo hice. Pero él había cumplido la regla. Él había cumplido las acciones de no matar, de no robar, de no mentir. Él habría cumplido estas reglas. Sin embargo, Jesús lo cuestiona no con otra regla más, sino con el principio de las reglas. Y el principio se refiere al espíritu que guía la elaboración de determinadas reglas. El principio es la fuente de pensamiento, los valores que están atrás de una regla. Y cuando Jesús le plantea este principio, entonces él se va a sentir frustrado, decepcionado, porque se dará cuenta que ha cumplido la exterioridad de la regla, pero no ha cumplido la interioridad, el principio o la razón fundamental de esa regla, es el verdadero amor al prójimo. En cuanto a la norma se refiere, es la pauta o modelo de principio y es una orientación que ilumina. ¿Okay? Se establece un criterio. Por ejemplo, si la regla dice respeta los bienes del prójimo, ¿cuál es el principio? El principio es el valor de la persona, porque la persona en sus cosas tiene un reflejo de su personalidad, de su ser. Entonces el principio es la valoración de la persona. ¿Cuál es la pauta? La pauta es el amor al prójimo. La pauta es el principio, la orientación que ilumina y es guarda la integridad de tu prójimo. Así que en la fe cristiana se apunta a lo permanente o esencial de la fe, basada en lo que Dios es y ha hecho y cómo se adecua a la experiencia actual. La norma entonces tiene que ver con lo que Dios es, con lo que Dios se revela, con lo que Él ha realizado a lo largo de la historia, con la esencia, con el carácter de Dios y con la experiencia actual. Veamos las debilidades y las fortalezas de este criterio. Estamos hablando del modelo no consecuencialista. ¿Cuáles son las fortalezas? Las fortalezas son las siguientes. Por un lado, insiste que la calidad moral
reside en la acción misma. La calidad moral reside en los actos y no tanto como es el modelo consecuencialista que dice, bueno, lo moral, lo bueno está determinado en la consecuencia, en lo que se logra. Pero este punto de vista ya es una fortaleza para afirmar que hay una cualidad moral en el hecho mismo. ¿Ok? Tiene una valoración. Si se guarda el honor, si se respeta la vida, si se dice la verdad, tiene un valor en sí mismo el acto. Otra fortaleza es que enfatiza lo correcto. Enfatiza lo correcto, no lo que es conveniente para un determinado momento, sino lo que es correcto. Y en su idea lo que es correcto es algo que prevalece a lo largo de los años y que puede ir de una cultura a otra. Nosotros diríamos, por ejemplo, quitar la vida de una persona es algo correcto. Es válido en cualquier cultura, en cualquier, en cualquier momento de la historia e incluso con cualquier persona. ¿Por qué nosotros estamos del lado de la no pena de muerte como iglesia? ¿Por qué planteamos que se respete la vida aún con los criminales? Tenemos una idea de que hay que enfatizar lo que es correcto y que eso correcto no debe modificarse con las circunstancias, a menos que, etcétera, ya veremos sobre esto. Cuando se enfatiza lo correcto como un principio permanente, facilita la vida moral disciplinada. Es muy claro, sabes cómo te riges, sabes cuáles son tus límites, te mueves en un ámbito seguro de decir esto es válido, esto no es válido, esto es correcto, esto no es correcto. Y le quita a la persona el análisis personal. No lo tengo que decidir yo. Es algo que ya está determinado. En nuestro caso está determinado en la revelación de la palabra. Está allí establecido en los 10 mandamientos, en los criterios sobre el respeto al prójimo. Y no tengo que decidirlo. O sea, no tengo que establecerlo como individuo. Y se alimenta de toda la tradición, de toda la enseñanza a lo largo de los años. Señala también, y esto es una fortaleza, que la moralidad no es un asunto personal ni relativo a gustos o prejuicios. Porque cuando la gente se mueve con el relativismo, podemos ver cómo es que puede variar de una cultura a otra las preferencias acerca de qué es lo conveniente o qué lo no conveniente. ¿Y cuáles son sus debilidades? ¿Cuáles son las debilidades de este modelo? No considera que las situaciones cambian o en consecuencia no responde a la realidad histórica. Sí, la verdad es que los principios o las normas que tenemos, o más bien las reglas que tenemos, pues muchas veces se ven confrontadas con la realidad. Por ejemplo, los testigos de Jehová tienen una idea muy rígida con respecto a la transfusión de sangre. No se puede transfundir la sangre, ni aun cuando de eso dependa la vida. Y ustedes habrán escuchado de experiencias de discípulos de este credo que han dejado morir a su familia, han dejado morir a un hijo, a un padre, a una madre, por el hecho de que no aceptaron la transfusión de la sangre. Alguien que tenía anemia en un estado grave o que tuvo perdón, se me fue la palabra, tuvo pérdida de sangre, tuvo un accidente y hubo pérdida significativa de sangre y urgía que le repusieran esa sangre que perdió y pero como son practicantes muy rígidos en esa parte, entonces fueron inflexibles. Si esto nos pasa o si esto hacemos con todas las reglas, pues no entendemos cómo es que cambian las situaciones, ¿verdad? No entendemos cómo cambian las condiciones de la realidad, ni a lo largo de la historia. Y entonces nuestras reglas pierden flexibilidad
y pierden dinámica. Y parecen que algunas reglas son en realidad anacrónicas, o la fe parece anacrónica porque no entiende la realidad. ¿Puede un muchacho, un varón, dejarse crecer el cabello? Nosotros tenemos reglas muy determinantes. Decimos, no, un varón tiene que presentarse con el cabello corto. ¿Y qué sucede si un muchacho, generalmente son muchachos, pero bueno, también puede haber adultos, que se dejan crecer el cabello y andan con una trenza? Ah, pues hay quien le juzga mal y define, ¿no? Es alguien inmoral, es alguien que no es honorable, no es confiable, no es un buen cristiano. ¿Ah? No es un buen cristiano. ¿Es así? ¿Las reglas son así inflexibles? ¿Son de esta forma tan radical? Otra debilidad. No reconoce la ambigüedad, no reconoce los conflictos morales, no los reconoce, ¿verdad? No se plantea que está ante una posibilidad grave, difícil de definir, como por ejemplo la cuestión del aborto. La cuestión del aborto. Cuando está en juego la vida de la madre, el que es inflexible dice, no, la regla dice no matarás y no vamos a matar a ninguno. Pero al final está eligiendo por alguien o, o está decidiendo perder los dos, ¿verdad? Tanto la madre como el bebé que lleva en el vientre. No reconoce la ambigüedad en las situaciones conflictivas. Y finalmente, otra dificultad, tiende a ser rígida, legalista y absolutista. Sustituye el vivir la fe con el cumplimiento de la regla. Un legalista. Y creo que aquí nosotros podríamos tener a un grupo representativo de quienes eligieron vivir con las reglas por encima del valor de las personas. Y estos fueron los fariseos. Los fariseos eligieron vivir con las reglas. Eran muy rigurosos. Cuando miramos la historia de los fariseos, cuando miramos la Mishnah, este libro que contiene las reglas de cómo practicar la obediencia a los 10 mandamientos, miramos el cuidado que tenían, todo lo que ellos trataban de hacer, cómo es que aún de las semillas más pequeñas, ¿verdad? Como la semilla de la ajonjolí o de sésamo, aún de las semillas más pequeñas, de todas las frutas y todos los elementos que ellos producían, buscaban, ¿verdad?, establecer el 10% para entregarlo al santuario o al templo. Y ellos buscaban cumplir con toda legalidad los preceptos de Dios. Por esto se preguntaban qué significaba guardar el sábado, qué significaba obrar en sábado, qué significaba mentir, qué significaba aquello, lo otro. Ellos habían hecho una ampliación de los 10 mandamientos que era muy extensa. Pero Jesús les cuestiona su falta de amor al prójimo. Por el respeto de la regla, si a un hombre se le caía una pared en sábado, si no corría peligro su vida, ahí lo podrían dejar atrapado debajo de los adobes, debajo de la pared derrumbada, y lo iban a rescatar hasta que terminara el sábado, hasta que oscureciera. Era la regla. Por causa de la regla, no iban a levantar a un hombre caído, a una persona que requiriese ayuda, a una persona que requiriese atención médica. No lo iban a hacer. Pero Jesús les muestra las contradicciones. ¿Cómo es posible que en sábado, si llevan a sus animales a abrevar agua,
pero no pueden atender a un enfermo o a alguien que tiene un accidente. Valoran más sus animales que al prójimo. Cuando la regla vale más, hay un peligro muy significativo ahí de ser incongruentes ante los ojos de Dios. Y podemos leer muchas de las acciones de los fariseos que les son criticadas por Jesús en este renglón. Perfecto. El tercer modelo es el modelo que es denominado contextualista. El modelo contextualista. ¿Cómo hacemos decisiones éticas? El modelo es el modelo contextualista. Su criterio se basa en la idea de que la vida es dinámica y que las personas cambian. La vida no se detiene, la vida va llevando a diferentes condiciones, a diferentes formas de relación. Las personas también van cambiando a lo largo del tiempo en las diferentes culturas. No es lo mismo la sociedad actual que la sociedad de hace 100 o 200 años. Ha variado, ha cambiado. Y entonces hay que redefinir las prioridades. Hay que redefinir las cosas. El contextualista plantea la provisoriedad histórica. Esto es, de que algunas de las reglas son dadas de carácter provisorio, no son absolutas, no son permanentes, no son inmóviles, son dadas de manera provisoria a lo largo de la historia. Y hay una necesidad de estar abiertos para ampliar las referencias de la vida y lo que la historia también nos va señalando. Por lo tanto, lo bueno y lo correcto no siempre son evidentes, ¿sí? No siempre son muy precisos de reconocer. ¿Cuáles son las fortalezas y las debilidades del modelo contextualista? Contextualista quiere decir el contexto, ¿verdad? Cómo es una decisión dada en un momento determinado alrededor de ciertas circunstancias. ¿Y cuáles son las fortalezas? Las fortalezas son: toma en serio la historia, las situaciones reales y los sujetos concretos. Valida que hay decisiones que son de un momento determinado, que esto fue lo que correspondió a ese particular contexto. ¿Okay? Entonces, toma en cuenta las situaciones. Segundo, es flexible. Permite una acción ética en situaciones ambiguas. Es flexible y entonces dice, bueno, valóralo. No es una situación muy clara, no está muy definido. Entonces, valórenlo y tomen decisión. Algunas veces el apóstol Pablo señaló esto. Ustedes decídanlo. Mi criterio, él le dice, mi espíritu junto con ustedes llegará a tomar una decisión. Porque hay un momento en el cual un hombre, al parecer, dañó a Pablo y luego el hombre quiere regresar a la congregación y es en la congregación de Corinto. En la segunda carta, el apóstol Pablo le dice a los que reciben la carta, decídanlo ustedes. En mi opinión, hay que perdonar al tal. ¿Verdad? En mi opinión, hay que perdonar a ese hombre. Y para que esto sea superado y no se quede siempre grabada la marca de la falta, sino más bien que prevalezca el perdón para que Satanás no gane. También les dice que tomen una decisión con respecto de ese hombre que tomó la mujer de su padre. Es muy probable que la condición era que un muchacho hubiese tomado a la viuda del padre, que sería su madrastra, y la tomó como esposa, ¿verdad? No dice que era su madre, pero habría sido su madrastra. Si el padre enviudó, tomó por esposa a otra mujer y luego murió el padre y la mujer quedó libre y entonces el hijo la tomó como esposa.
Y entonces Pablo le dice, ustedes juzguen, que es lo determinante, pero yo les doy mi punto de vista, y mi punto de vista es que ese hombre no es digno de estar en la congregación, sea entregado a Satanás como un ejemplo. Pablo muestra criterios flexibles porque no, como que no recurre al manual, sino que en medio de los contextos históricos va decidiendo qué diría la norma de Cristo aquí, cómo se aplicaría los principios de Cristo aquí, en esta situación, en este momento en particular, y va tomando la decisión. Otra fortaleza es que enfatiza a las personas y sus relaciones y no tanto al hecho en sí mismo. Enfatiza el valor de las personas y dice lo que importa son las personas. Vamos a mirar por qué una persona tomó esta decisión, por qué mintió, por qué robó, por qué hizo este acto. ¿Verdad? Vamos a mirarlo, porque en base a la regla diríamos que hay ciertos deberes, a ciertas determinaciones, pero vamos a ver por qué tomó esa decisión. Otra fortaleza es que es realista y enfoca lo posible. Refleja cómo realmente las personas toman decisiones. Porque en realidad no todos o no siempre tomamos decisiones en base a las reglas. Hay la frase de un obispo neoyorquino que dice, en sus posturas morales, dice, en lo que me siento seguro, soy liberal. En lo que me siento inseguro, soy conservador. Hay cosas en las cuales nosotros somos abiertos, somos flexibles, y otras cosas en las cuales no somos flexibles. ¿Por qué? Porque cada uno tiene como un apego o tiene ciertos criterios y uno dice, bueno, esto sí es tolerable, esto no es tolerable. Y podemos variar cada uno de nosotros en qué cosas somos flexibles y en qué cosas somos inflexibles. ¿Cuáles son las debilidades de este criterio, de este modelo de hacer ética? Sus debilidades son la posibilidad de relativismo, de relativizarlo todo y decir, bueno, pues aquí el contexto importa y el contexto define esto, ¿verdad? Podemos relativizarlo todo, podemos relativizar todas las faltas y podemos decir todo es aceptable dependiendo del momento, dependiendo de las circunstancias. ¿Okay? Yo puedo mentir, yo puedo robar, yo puedo matar dependiendo de las circunstancias. ¿Okay? Y da poca orientación en la realidad, porque no establece normas claras, precisas, sino todo dice depende, ¿no? Depende del momento, depende de las circunstancias. Y puede representar un anarquismo ético. Anarquismo quiere decir que no tiene autoridad, ¿verdad? No tiene autoridad. No respeta las reglas. Otra debilidad es que es muy difícil para una persona tomar la decisión. Se le asigna mucha responsabilidad. Bueno, tú decide, ¿verdad? Tú decide si puedes faltar a la regla o no puedes faltar a la regla. Para los espíritus pobres, o para los espíritus sencillos más bien, para los espíritus simples, las reglas son más fáciles. Porque decimos, bueno, la regla si lo dice, yo me guío por la regla. Y cuando tenemos que llegar a una definición de depende, evalúa las circunstancias, entonces empezamos a complicarnos y decir, bueno, no, pero a ver cuántas circunstancias hay, ¿no? ¿Cuántos elementos hay? Ustedes saben que estos últimos tiempos hay debate sobre si debemos ser omnívoros, si debemos de comer de todo lo que hay en la creación, o si debemos ser solamente vegetarianos. Y el planteamiento no tiene que ver con la ley de alimentación, el planteamiento tiene que ver con una decisión ética.
o con una valoración de los animales, más bien, una valoración de los animales. Porque se dice, uno de los argumentos es, vean cómo matan a los animales. Vean cómo matan a los animales. He visto algunas discusiones que tienen ahí los veganos con los, no me acuerdo cómo se dicen, los carnívoros, que defienden su postura. Y digamos que si alguien me pregunta a mí, bueno, ah, ¿puedo ser, puedo comer carne o debo ser vegetariano? Y yo le digo, defínelo tú. Lo correcto es lo que tú quieras. Eso puede ser un relativismo, pero la persona tiene que tener mucha información. Tiene que estar informado acerca del impacto que está teniendo la deforestación para plantar, perdón, para tener más animales, como se dice que es la estrategia, el fondo de los incendios en el Amazonas, ¿verdad? Que quieren grandes extensiones de campo para crear animales, pero el efecto que están produciendo los gases metano que despide el estiércol de las vacas, son ya demasiados seres vivos, ¿verdad? Demasiadas vacas en el planeta y eso está produciendo mucho gas metano y está produciéndose el hoyo en la atmósfera y están entrando los rayos violeta, están produciéndose enfermedades de la piel, estamos en riesgo, está habiendo el cambio climático y aparte la violencia con la que se matan a los animales. Esto es algo sádico, es algo que deberíamos de quitarlo de la vida humana. Pero como ese, muchas otras situaciones son complicadas para que una persona sola tenga toda la información y decida por sí mismo qué es lo correcto. Esta es una debilidad. Tiende a ser subjetiva e individualista, porque puede llegar a decir, bueno, esto es correcto para mí, esto es válido para mí. Y entonces puede llegar a un relativismo a ultranza. Y finalmente, otra debilidad es que minimiza el mal como realidad objetiva. Puede decir que no hay un mal concreto. Es simplemente el modo de cómo lo ves, ¿verdad? Entonces diríamos, no hay ladrones, ¿verdad? O sea, no hay quien robe, todo depende cómo lo ves, ¿verdad? Porque todos son como Robin Hood, pudiera decir. Le roban a los ricos para darle a los pobres. Entonces, se puede minimizar el mal, y solo mirarlo como una situación o como una circunstancia y no como algo absoluto. Estos son los tres estilos, los tres modos de cómo hacemos los juicios éticos o las valoraciones éticas, cómo tomamos decisiones. Finalmente, y después de esto tendremos tiempo para preguntas, comentarios. El razonamiento moral implica no solo la postura personal, sino también un modo de estar en el mundo o de organizar la convivencia humana. Son presuposiciones o precomprensiones sociales. El estilo que uno tenga para decidir en lo personal, eso también lo vamos a llevar a la convivencia humana. Estoy justificado de tomar lo que yo no he trabajado cuando tenga necesidad, o si eso me produce un bienestar mayor. Entonces esa presuposición lo llevo yo al contexto social. En mi país estamos marcados por la corrupción. No solamente los políticos, también en los empresarios y en muchos de nuestros ámbitos de la vida social. Cuando han aparecido algunos casos en donde es evidente la corrupción, donde es evidente el hecho de que una persona transgrede las reglas establecidas,
no siempre tenemos un juicio claro. Hay un porcentaje de la población que parece que tolera esos hechos. E incluso muchos dicen, oh, qué astuto. Y lo aplauden. Oh, realmente qué inteligente. ¿Cómo lo hizo para que no lo descubrieran? ¿Verdad? Qué bien lo armó. Y parece que aplauden actos de eh, sustracción de bienes que son del Estado o que son bienes de toda la sociedad. Pero se aplaude porque como que tenemos un criterio con nosotros mismos muy permisivo y tenemos ese criterio con los demás. Y no tenemos muy claro, no tenemos muy definidas cuáles deben de ser las reglas de la convivencia social. Lo que uno tiene como valores personales, lo que uno tiene como criterios de cómo elaborar las posiciones frente a las situaciones éticas, también está. Así que esta es la presentación de esta sesión, de esta oportunidad, y vamos a tener un tiempo si hay algunas preguntas o comentarios que quieran hacer sobre los diferentes modelos de hacer la ética. Ya saben, si alguien desea participar, puede levantar su mano con el logo, con el símbolo de Zoom, o puede levantar su mano visiblemente. Solo pediría que me avisen porque no tengo a la vista las dos pantallas de todos los participantes de la clase. Bueno, Abieser ya está muy rápido ahí con la mano levantada. Adelante, Abieser, por favor. Y yo siempre tengo preguntas, así que Pregúntale a tu papá. sí, yo sé que más preguntas me deja, así que mejor pregunto en la clase. Adelante. La pregunta sería, las culturas que fueron sustituidas por otras, los que trajeron esas distintas culturas, ¿hicieron algo moral o inmoral? Tipo, no sé, los españoles o... Bueno, cualquier cultura que haya quitado una que ya estaba establecida por otra. Si había una sociedad azteca, llegaron los españoles y ahora son colonia. ¿Eso es moral o inmoral? Yo creo que tiene aspectos válidos y aspectos no válidos. Pienso que todos hemos aprendido de las diferentes culturas. Creo que hemos modificado los criterios de vida. Este, entonces, en un sentido amplio, diríamos que en parte trajeron mejores valores, pero también diría que en parte trajeron prácticas de corrupción. Entonces no hay un absoluto sí o un absoluto no. Creo que la pregunta es si se vale conquistar militar o irreligiosamente a otros. Yo creo que eh, no es muy bíblico el modelo de imponer la religión por la fuerza con amenazas, con represiones. Hemos aprendido que el Evangelio es una invitación, que el Evangelio es una presentación que Dios mismo le hace al ser humano para que el ser humano tome la decisión. Pero la manera de cómo introdujeron el cristianismo, pues esa sí es una forma, yo creo, equivocada, porque la impusieron con violencia, con amenaza, mataron a muchos que se resistieron, y me parece que esto no es lo cristiano, ¿verdad? Entonces, diría que hay dentro de ese encuentro de culturas ha habido prácticas que no son aceptables. Gracias. Hacia ti debe ser. Adelante, hermanas, hermanos, preguntas y comentarios. ¿Es fácil tomar decisiones éticas? Marisa.
Buenas noches, ¿cómo están? Todo bien, gracias a Dios. Llegué un poquito tarde hoy a la clase y la pregunta es sobre las clases pasadas. Usted había dicho que iba a subir a plataforma preguntas sobre las clases. Sí. ¿Eso se va a hacer en la otra semana? ¿Cómo se va a hacer? Muy bien. Sí, al principio de la clase me disculpé y comenté que lo voy a establecer a partir del jueves. Sí, no pude hacerlo en este fin de semana, algunas complicaciones de compromisos previos. Ay, ¿qué? Muy bien, ¿alguien más? ¿Todo claro o todo oscuro? Pastor Ostensión. ¿Ya? Tenemos todavía unos 15 minutos si queremos aprovechar el tiempo. Clelia, por favor. Buenas noches a todos. De acuerdo a los tres modelos que usted nos dio, ¿a cuál, a cuál adheriríamos nosotros como iglesia? O yo creo que cada uno personalmente adhiere a uno distinto, pero como iglesia, ¿a cuál deberíamos adherirnos? Esa es una pregunta muy complicada, pero creo que eh, pienso que deberíamos de adoptar un modelo contextualista, pero tomando en cuenta las normas eternas, las reglas de Dios. Y es lo que vamos a ver. Vamos a ver los 10 mandamientos, vamos a ver las reglas éticas dadas por el Señor como revelación, pero cómo deberíamos de entenderlas, ¿verdad? Cómo deberíamos de comprenderlas en los contextos determinados. ¿Sí? Son principios que deben prevalecer a lo largo del tiempo, pero sí también entendemos que deben aplicarse con criterios amplios, con criterios sensibles, valorando lo que es el ser humano. Porque pues uno puede cometer muchos errores si uno dice, eh, si uno hace un planteamiento absoluto, pero fuera como fuera de la realidad o fuera de la historia, y uno puede llegar a actitudes o a decisiones no muy responsables, no de valorar al prójimo, sino simplemente decir, pues esa es la regla, ¿verdad? Esa es la regla. Si, como algunos ejemplos que se ven en la Biblia. En la Biblia, dice que la persona que contrae una deuda debe responsabilizarse y debe cumplirla. ¿Verdad? Pero ¿qué pasa o qué pasaba si una persona no podía hacer la devolución de lo que había prestado? Entonces le exigían que entregara un hijo en esclavitud para que con esto saldara la cuenta. Y esto ocurría con cierta frecuencia. Pero llegado un determinado año, a ese hijo que era dado en esclavitud, tenían que liberarlo. Pero lamentablemente buscaban la manera de cómo evadir la regla de liberar al esclavo. Y uno puede mirar ahí en los textos de Amós, por ejemplo, y otro de los profetas menores, Miqueas, la crítica que hay del profeta hacia estos hechos.
porque dicen, ustedes están tratando de guiarse por la ley, por la regla, pero esa regla ha quebrantado el espíritu del pueblo. Esa regla ha pisoteado al pueblo. Entonces les recuerda que hay un valor del ser humano, hay una dignidad en todo ser humano, y ahí pues les obliga a reconsiderar el principio que hay detrás de las reglas de convivencia. Okay, entonces diríamos que para mí el principio sería contextualizar, pero no sin principios eternos, sin principios permanentes, porque si no, como decía, uno puede llegar a un relativismo, ¿verdad? Entonces puede llegar a la conveniencia personal simplemente, ¿no? Nosotros entendemos que hay principios revelados, están claros, bien expresados en la palabra, pero que hay que comprenderlos para los momentos que vivimos. Muy bien. ¿Alguien más? Con toda confianza. Yo tengo una pregunta, hermano Ausencio. Sí, hermano Pedro. Hermano, es que quería preguntarle si dentro de estas reglas y normas que nos está exponiendo el hermano, ¿cómo se haría para cambiar ese radicalismo que maneja la iglesia, si lo tiene como un hábito o como un vicio en referente en cualquier norma que tenga la iglesia en el desarrollo del culto? Creo que la única forma es a través de la reflexión, es a través del estudio, de ir viendo cómo algunas reglas resultan anacrónicas, resultan en realidad muy, muy frágiles, y señalando cómo es que cada uno de nosotros en algunos ámbitos es muy rígido y en otros ámbitos más bien es permisivo. Y viendo esos diferentes criterios, creo que podemos entendernos de que lo que importa es lo que se llama el criterio de responsabilidad, cómo ser responsables. No simplemente decir es la regla y se la aplico a los demás. Y entonces con esta regla los dejo fuera, ¿verdad? No entran aquí. Pero a veces uno no entiende las circunstancias. Hay que entender cuáles son los momentos, cómo cambian las personas, cómo cambian los momentos de la historia. Eso hay que diferenciarlo para valorar los hechos frente a los que nos encontramos. Yo creo que esto solo es a través de la reflexión, entendiendo cómo Dios ha sido flexible con nosotros. Dios ha sido flexible con nosotros, porque si Dios no fuera flexible con nosotros, ya nos habría dado cuello, ¿verdad? Ya no estaríamos en pie, ¿no? Si Dios hubiese sido impaciente con nosotros, ya no estaríamos en su presencia. Pero Dios ha sido paciente, esperando nuestro progreso moral, nuestra conversión. Y pues esto es a través de cuestionarnos a nosotros mismos, ¿verdad? No solo cuestionar a los demás, cuestionarnos a nosotros mismos. Y seguir reflexionando, seguir meditando y seguir mirando la palabra con los análisis de los presupuestos que nos llevan a leerla de una determinada manera. Ok, hermano, gracias. No, gracias a usted, hermano Pedro. Pues muy bien, hermanos, no voy a oprimirlos más, obligándoles a que tengamos más preguntas, pero podemos aquí cerrar nuestra sesión, podemos cerrar aquí el estudio y agradecerles por su presencia, por su participación, y deseo que pues sigamos
creciendo en nuestra vida cristiana. Y recuerden que lo que importa no es que tengamos más conocimiento. Lo que importa es que nuestras vidas vayan cambiando conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Eso es lo relevante. Muchas gracias, hermanos, por su asistencia. El Señor sea con todos ustedes. Dios les bendiga y les guarde en todo momento. Y nos encontramos, Dios mediante, en la siguiente sesión, ¿sí? Nos encontraremos para que el Señor siga guiándonos en las meditaciones, las reflexiones y en el caminar en obediencia.